Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, bienvenido a todos. Mi nombre es Rafael Colman y estás escuchando Cardiólogos 360. Antes que nada, pues quisiera desearos una feliz año nuevo 2023, que esté lleno, como no, de salud y de prosperidad. Como cada capítulo, pues me acompañan María Sanz y Cristian Caseus. Muy buenas, chicos. Feliz año a ustedes. Feliz año, Rafa. Felicidades chicos, y qué bonito empezar este año con este proyecto que empezó a finales del año pasado y ahora es una realidad que va tomando cada día más vigor, ¿no? Claro Y que también sí. muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando, ¿no? Tanto como colegas, pacientes y amigos, ¿no? Estupendo, pues muchas gracias también, Cristian. Bueno, pues hoy tenemos para la audiencia un capítulo muy especial. Hablaremos sobre los propósitos de Año Nuevo para mejorar tu salud cardiovascular. Pero esta vez hemos querido darle un enfoque diferente, un enfoque práctico, un enfoque 360. Normalmente en esta época de año la tele, la radio, por internet están inundados de muchos propósitos que muchas veces pues vemos nosotros que a mitad de año o incluso ni siquiera llegando a la mitad del año, pues se van diluyendo y se van quedando un poco en el camino. Hemos querido, por tanto, dar esta visión un poco más práctica de estos propósitos para ver si realmente podemos lograrlo. Cada día de año es un buen motivo para iniciar a generar cambios en tu salud. Pero si estás escuchando esto en verano o en cualquier época, es el momento ideal. Pero es verdad que el inicio de año tiene una connotación especial. Así que vamos a aprovechar para comentar cuáles pudieran ser los propósitos para este año nuevo. Así que no sé cuál de si vosotros os animáis a comentar un primer propósito. ¿Qué os parece? Bueno, si queréis empiezo yo. Para mí, uno de los propósitos más importantes y para lograr tener éxito en todos los propósitos en general es definir bien cuál es el objetivo que tenemos, que los objetivos sean específicos, medibles y realistas para nuestro día a día, digámoslo así. Y os quería traer un ejemplo que he vivido la semana pasada en mi consulta de un paciente de 45 años que en los últimos 10 años ha subido 10 kilos de peso, o sea, 1 kilo por año, básicamente, y me venía un poco asustado porque con sus 45 años le acaban de diagnosticar hipertensión arterial. Y él me dice que realmente para él esto es una enfermedad de mayores, ¿no? Que en su familia pues hay varios miembros que lo tienen, pero que a partir de los 70 años. Entonces venía un poco asustado en esta situación y me dice, doctora, objetivo del 2023, hacer más deporte. Realmente este objetivo es, como veis, muy vago, ¿no? Y tendente al fracaso. Porque más deporte, ¿qué significa? ¿Qué tipo de deporte voy a hacer? ¿En cuánto lo va a hacer a nivel del 2023? ¿Cuándo voy a yo hacer la medición de que esto se está haciendo o no? ¿Qué cantidad es más deporte? Entonces, bueno, en este sentido, lo primero que hicimos fue analizar su día a día, cómo buscar un objetivo realista para esta persona. Pues él me comentaba que estos 10 años había subido tanto de peso porque había dejado de hacer actividad física en general. Él era muy deportista hasta los 35 años, hacía deporte de resistencia unas 3-4 horas a la semana de carrera, más 2 horas de entrenamiento de fuerza en su casa. Y a los 35 años, pues bueno, empezó su empresa, empezó a construir su familia y la verdad es que ha dejado toda la actividad hasta el momento actual, que prácticamente se desplaza en coche incluso para ver sus clientes, con lo que ni siquiera actividad física de baja intensidad. Entonces, analizamos un poco su día a día y lo que nos dice es que realmente la verdad es que su agenda era muy completa, muy estrecha, pero sí que es verdad que por todo el estrés que llevaba a nivel familiar, laboral, pues dejaba una hora, más o menos dedicaba una hora al día a las redes sociales sin un objetivo concreto, simplemente pues navegar por redes sociales después de la cena, lo que lo obligaba a levantarse más tarde, ¿no? Entonces ahí vimos un sitio donde podríamos incluir actividad física y nos propusimos, esta fue la propuesta que hicimos entre los dos, bajar este consumo de redes sociales a 20 minutos al día. Y estos 40 minutos intentar hacer alguna actividad. Nos propusimos que esto se hiciese durante 6 de 7 días a la semana
3 días aeróbico, 3 días entrenamiento de fuerza alternado, y así podríamos, digamos, establecer este vínculo, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? Pues los próximos 3 meses, el primer trimestre del 2023, con lo cual él podrá tener un feedback positivo de si realmente lo está consiguiendo, o negativo de decir, bueno, me tengo que replantear qué tengo que hacer. Entonces, esto es uno de los, para mí, uno de los, digamos, de las recomendaciones más importantes a la hora de establecer un objetivo. Vale, pues Muy entonces, bien. como primer propósito es establecer objetivos que sean alcanzables y específicos, ¿no? Me parece fundamental y además va muy enlazado con un propósito que quiero también proponer, ¿no? Que es el elaborar un plan de acción. A la final, a principio de año o cuando llega este momento que queremos establecer cambios y objetivos a mejorar y diferentes tipos de propuestas, tenemos mucha energía, hay mucha motivación detrás, pero luego cuando va pasando el tiempo, esa energía se va diluyendo. Y muchas veces porque no tenemos un plan de acción elaborado. Y esto va muy bien, María, con lo que comentabas previamente, porque estructurando un plan de acción nos va a permitir poder evaluar y medir la evolución de cómo vamos, y de esa forma, al ver que vamos logrando las metas que nos planteamos, la motivación y ese efecto, ese feedback positivo nos va a permitir mantener mucho más tiempo aquello que nos vayamos a proponer. Así que si, por ejemplo, como propósito del 2023 está dejar, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, o a lo mejor tener una vida que no sea sedentaria, a lo mejor ponerte como objetivo salir a correr 5 kilómetros al día y llevar una dieta vegana, y esto empezarlo el 1 de enero, pues esto a la final no lo vas a llevar a cabo. O sea, lo llevarás a cabo los primeros días, pero luego fracasará, ¿no? Como hemos visto y como hemos escuchado muchos pacientes, que a la final es lo que le ocurre. Ahora, si empiezas caminando entre 15 a 20 minutos al día y consumiendo 3 o 4 días a la semana estos alimentos, que sabemos que aunque no es lo mejor, pero por lo menos ya es una reducción, nos va a permitir generar luego ir pudiendo llevar el objetivo más realmente a realizable, y el poder lograr, por lo tanto, el objetivo. Y esto nos va a llegar a que cuando veamos la planificación, las metas se logran, y al lograrse en esta meta, pues podemos seguir avanzando. Por lo tanto, elaborar un plan de acción es una propuesta de año fundamental. Muchas veces es planificarse. Así que nos ponemos objetivos, planificamos la acción. ¿Y qué te parece, Cristian, si a la final nos lo comenta un poco a la audiencia, qué propuesta le das tú a las personas, a nuestro paciente, para arrancar este año nuevo? Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta parte que me dejas participar, en el sentido de que siempre medito cómo puedo llegar mejor a mis pacientes, ¿no? Esto me pasa por lo general en ciertos momentos cuando estoy haciendo ejercicio, cuando tengo momentos de reflexión, donde creo que el secreto es saber llegar al paciente para conseguir la mejora de esa salud, ¿no? Y al fin y al cabo es recalcado de que nos tenemos que plantear objetivos. El ser humano necesita objetivos, y esos objetivos no solamente tienen que ser un compromiso con uno mismo, sino también nos podemos ayudar de los demás. Pasaremos un poquitito, como quien dice, a explicar. O sea, la construcción de metas, de objetivos, te ayudará enormemente a que tu cuerpo y que tu cerebro, como quien dice, te empujen para la consecución de dicho objetivo. ¿Y esto cómo funciona? Una vez que el cerebro sabe dónde tiene que apuntar, o sea, como quien dice, aquel barco que sabe dónde tiene que ir, todo se orienta a que se vaya consiguiendo día a día este pequeño objetivo que nos vamos planteando, ¿no? Como comentó María, tú lo recalcaste, que sea algo específico, a modo de escalón que vamos logrando día a día para la consecución de ese gran objetivo. Una vez nos comentaste, Rafael, esto es un elefante gigante que lo vamos a ir comiendo poquito a poco, paso a paso, bocado a bocado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y tenemos que entender que nuestro cerebro funciona así porque una vez que ya se incorpora, ya lo transformamos en rutina. O sea, al principio los cambios cuestan, pero luego después ese cambio provechoso para nosotros mismos termina siendo la rutina, y tu cuerpo te reclama, desde evitar lo ultraprocesado, desde incluso
caerte mal a estos mismos alimentos, desde evitar relaciones tóxicas, desde empezar a hacer deporte, la necesidad de relajarte, de hacer meditación. Entonces, tenemos como quien dice biohackearnos, o sea, o automanipularnos o contagiarnos de una situación de que nos va a ayudar a ir paso a paso a ese objetivo. Y en segundo plano, también tenemos que incorporar a nuestra gente que nos rodea e incluso buscar gente que está en el mismo nivel del objetivo que nosotros estamos buscando. Y estas personas mismas nos van a potenciar y nos van a ayudar a generar esas vías que nos van a permitir estar cada vez más, en este caso, del logro de mejora de nuestra salud. Y a la vez también lo lindo de esto es que nos cierran otras vías alternas, ¿no? O sea, por ejemplo, me empiezo a juntar con gente que hace deporte y empezamos a generar toda una especie de atmósfera. Y hoy cuánto corriste, y mira este desafío, y hagamos esto y esto. Y posiblemente los lugares de reunión sea un parque en vez de un bar. Entonces ya estamos cerrando esas vías que nos quitaban de ese gran objetivo. Lo más importante también creo que hay que recalcar en estas dos situaciones que comentamos, o sea, desde el compromiso con uno mismo y compartir los objetivos, es de decirse verdades, ¿sí? Llevar ese nivel de coherencia entre lo que queremos hacer y entre lo que hagamos. O sea, me parece que es un punto muy importante, ¿no? Y lógicamente tenemos que elegir muy bien el medio o el entorno o las personas que queremos que nos van a ayudar a lograr este objetivo. Y les voy a recomendar un libro a nuestra audiencia que se llama El poder de los hábitos, que nos puede ayudar mucho, sobre todo a aquellas personas que tienen algunas adicciones o que quieren incorporar hábitos en forma mucho más provechosa, ¿no? Y a veces esto también nos implica por ahí alejarnos de ciertos entornos, de ciertas personas que no van en correlación a lo que nosotros queremos conseguir. Lo que también queremos recalcar de Cardiólogo 360, que a veces no basta con llegar a un objetivo y listo, relajarnos, ¿no? Sino también mantenerlo. O sea, creo que incluso eso es lo más importante. De nada sirve, ok, hace 2 años bajé 10 kilos y hoy estoy 20 kilos más que hace 2 años, ¿no? O sea, para eso, una vez que logras la cima, hay que mantenerse. Y ahí necesitaremos nuevos microobjetivos y posiblemente no tenemos que pensar de seguir haciendo lo que nos ha llevado a ese punto, sino incorporar nuevos microobjetivos o nuevas ideas, nuevas rutinas para seguir manteniéndonos en esa cresta de la ola que nos va a potenciar la salud, el bienestar, ¿no es cierto? Disminuir el envejecimiento veloz, ¿no? Y hay algo muy bonito que quiero despedirme de esta pregunta, es que todo lo que logras va a generar un efecto contagioso en los que nos rodean, ¿no? Y eso va a involucrar a nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos y todo, ¿no? Y esto lo estamos viendo día a día con nuestros pacientes, cómo se genera ese círculo de salud, ¿no? Así que bueno, eso es un poquitito todo lo que podía aportar de esta pregunta, Rafael. Bueno, pues genial, Cristian. Bueno, pues ya vemos que cargado de compromiso, al final propósito a tope. Esperamos que la audiencia con esto se haya cargado de mucha motivación y luego de compromiso para ir haciendo las cosas. Pero bueno, hemos hablado ya de compromiso, plan, objetivo. Si os parece, quisiera a lo mejor entrar un poco más en materia. A lo mejor la audiencia le gusta escuchar un poco más sobre algo tal vez, no es que lo otro no sea práctico, sino que a lo mejor es más de estructura, ¿no? Y quisiera a lo mejor que si María, ¿qué te parece si nos habla un poquito del entrenamiento? ¿Qué podemos ofrecerle a la audiencia como propósito para este año en relación al entrenamiento? Bueno, yo creo que realmente la población en general es más tendente a hacer entrenamiento aeróbico, si vemos, porque es más habitual en nuestro día a día ir caminando al trabajo, coger la bicicleta,
hacer entrenamiento más de resistencia o aeróbico, ¿no? Pero hay una cierta reticencia, sobre todo entre la población femenina, a hacer entrenamiento de fuerza. Entonces yo creo que esto sería un objetivo prioritario para incluir en el 2023 a aquellos que todavía no lo hayáis incorporado, ¿no? Sabemos que el entrenamiento de fuerza tiene múltiples beneficios, no solo a nivel de salud cardiovascular, sino a nivel de nuestra salud física general y mental. Y bueno, os insto a los oyentes, a lo que todavía no hayáis podido escuchar nuestro episodio número 4, en el que resumimos y os contamos la evidencia científica en relación a todos los beneficios que el entrenamiento de fuerza puede tener, y también os damos un plan de cómo instaurarlo poco a poco en vuestro día a día. Así que para mí, esencial, entrenamiento de fuerza por y para todos. Bueno, fenomenal, bueno, estupendo, ¿no? Y si ese entrenamiento de fuerza, María, imagínate que lo pudiéramos realizar bajo la exposición de solar. Y esto lo comento porque es un objetivo que quiero proponerle también a todas las personas que nos escuchan, que se exponga a la luz del sol. Fijaros la frase que es con la que culmina un artículo que se publicó en una revista europea de cardiología que dice: deja que un poco de sol entre en tu corazón. Y luego, cuando termina con esta frase, el artículo a la final lo que viene a poner en manifiesto son todos los beneficios que conlleva exponerse a la luz solar desde el punto de vista cardiovascular. Cuando las personas se exponen al sol, realmente los rayos ultravioleta contactan con la piel y esto libera una sustancia que se llama óxido nítrico, y el óxido nítrico disminuye la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es que en el propio artículo propone que existe un almacén importante de óxido nítrico en la piel y que cuando el sol activa en la piel, pues hay un desplazamiento de este óxido nítrico a nivel de la circulación, favoreciendo este efecto vasodilatador, este efecto protector a nivel de las arterias del corazón y antihipertensivo. Fijaros que en los años en la década de los 70 se publicaron varios estudios que evaluaban cómo aquellas personas que se exponían al sol pues bajaban la presión arterial, sobre todo en las épocas de verano en comparación con invierno. Y esto lo vemos a menudo. Nuestros pacientes en verano se les baja más la tensión arterial. Tenemos que estar reduciendo medicación, tienen que venir a la consulta. Evidentemente, una de las explicaciones es el propio efecto del calor, que ya de por sí es vasodilatador, pero también otro efecto que pudiera explicar este fenómeno es el mismo hecho de el óxido nítrico se activa y produce vasodilatación. Pero es que el sol no tan solo mejora los beneficios cardiovasculares, sino que por otra parte tiene otros beneficios, como puede ser mejora del ciclo circadiano, o sea, por lo tanto del efecto del descanso, mejora el estado de ánimo, disminuyendo la depresión, aumenta o mejora lo que son las enfermedades autoinmunes, y son muchos los beneficios. Durante un tiempo, o incluso actualmente, la exposición al sol está en la mente de las personas como no restringido, pero se nos viene a la cabeza el sol con enfermedad o cáncer de piel, o a lo mejor el fotoenvejecimiento. Y esto ha hecho que las personas cada vez se expongan menos al sol. Y no quiere decir que esto no ocurra. Sí sigue ocurriendo, pero también en los estudios lo que vienen a hablar es que el sol tiene su beneficio. Por lo tanto, lo que hay que buscar es un equilibrio entre cuánto me pongo al sol, en qué momento y demás. Dar una recomendación específica a las personas de cuánto sol deben llevar es un poco complejo. ¿Por qué? Porque depende del fototipo de piel, depende de la latitud en la que vivas, depende de qué hora del día te vas a exponer, cuánto tiempo, etcétera. Pero como recomendación general, les puedo decir a las personas que nos escuchan que con una exposición de sol en piel no protegida durante no máximo de 30 minutos es suficiente para activar los beneficios del óxido nítrico y de la vitamina D. Por lo tanto, los mismos estudios han demostrado que una exposición mayor tampoco tiene beneficio, por lo tanto, más de 30 minutos no es recomendable. De hecho, hay países como Polonia o países más al norte que con menos exposición es suficiente, porque ellos a lo mejor tienen un fototipo de piel diferente. Así que con 30 minutos es más que suficiente, no hace falta más que esto. Y si a lo mejor quieres disminuir el efecto del fotoenvejecimiento, te puedes colocar protector solar facial y a lo mejor descubrir un poco más lo que sería parte del cuerpo, ¿no? Así que
Si realizas actividad física, como bien decía María, y haces entrenamiento de fuerza, y si esto lo haces bajo el sol, pues fenomenal, ¿no? Así que ponte al sol. Bueno, ¿qué os parece si Cristian nos habla un poquito? Porque hemos hablado de fuerza, hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de hacerlo a nivel o expuesto al sol. Pero ¿qué pasa con la alimentación, Cristian? ¿Qué recomendación le podemos dar? Y no seas tan duro, ¿eh? Porque estamos al principio de año, ha pasado diciembre y a lo mejor la gente se ha excedido un poco, pero ¿qué le pudiera decir a lo mejor con relación a la alimentación? Me la pone difícil, Rafa, ¿eh? Pero mira, nos vamos a explayar ahí al respecto y antes que nada soy un apasionado, como quien dice, del sol, ¿no? O sea, y me encantó lo que has aportado, sobre todo con esa evidencia científica, en donde los cardiólogos o la revista de los cardiólogos, ¿no es cierto?, fomenten a los médicos a que nos expongamos para nuestro corazón, ¿no? Y yo quiero comentarte dos cositas también, que tenemos que pensar que este astro rey nos ha estado rigiendo prácticamente casi más de 4.000 millones de años a todas las células, ¿no? Entonces, es por eso de que tal vez estos hábitos que tenemos actualmente, este mundo moderno en el que vivimos, no permite que nos expongamos tal cual al sol, ¿no? No solamente esto que comentabas en relación al óxido nítrico, sino también a la importancia de la vitamina D hoy por hoy, como decías, ¿no? O sea, que juega un papel increíble, no solamente en la protección de nuestra inmunidad, sino también en la regulación de nuestros genes, e incluso en nuestros niveles de testosterona, ¿no? Entonces, y todo empieza por ese colesterol que está en la piel y que es oxidado a través del sol, ¿no? O sea, la importancia de que esos rayos ultravioleta penetren en forma, como comentaste, medida y controlada prácticamente casi todos los días. Desgraciadamente, aquellas personas que más necesitan sol son las que menos se exponen, ¿no? Sobre todo las personas mayores y también los niños, lógicamente, en muchos casos. Y es paradójico, Rafael. ¿Sabes qué lugar en España son los que menos vitamina D tienen? No, no, cuéntame, ¿cuál sería? ¿Puedes creer que Córdoba, a la cabeza, o sea, Andalucía y las Islas Canarias, son los que menos vitamina D tienen? Porque a veces son los que más se protegen. Y si seguimos con esa tendencia, a nivel mundial, un lugar que el sol está bastante, que pega fuerte, Arabia Saudita figura como el país con menos vitamina D del planeta, ¿no? O sea, las personas. Entonces, guarda con eso que decimos, y yo tomo el sol. Y luego después nos pasa también algo que no basta solamente con tomar sol, sino también llevar una alimentación rica en grasas saludables. Y aquellas personas que desgraciadamente son muy cotidianas en nuestra consulta, que tienen síndrome metabólico, consumido hígado graso, como también la vitamina D tiene que hacer un proceso hepático, el cuerpo no alcanza a producir los niveles, entonces posiblemente esas personas se tienen que suplementar específicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto cuando ya tocamos un poquitito el tema de suplementación, me abre la puerta para comentar esto, ¿no? O sea, son épocas muy complicadas como para estar midiéndose con los ultraprocesados, pero sin embargo podemos hacer bastante, ¿no? O sea, y primero que nada, ¿qué son y cuáles son los alimentos ultraprocesados, ¿no? O sea, eso es importante que definamos para nuestra audiencia, donde que todo aquel alimento que se elabora de otros alimentos y que recibe un proceso químico se llama procesado. Y ya cuando ese proceso es muy exagerado, ultraprocesado. ¿Y cuál es el problema? Y claro que el problema es que estos alimentos son altamente ricos en calorías, con un bajo valor nutricional, ¿sí? Y en donde aportan una gran cantidad de productos, como quien dice, tóxicos para nuestro cuerpo. O sea, en un momento generan un placer, ¿sí? A nivel de nuestra boca, genera todo un circuito que estimula ciertos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, nos hacen sentir muy bien. Sin embargo, alguien tiene que pagar el precio.
y hasta todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestro hígado, todo nuestro sistema antioxidante, intentando quitar ese daño, ese veneno que nos estamos, como quien dice, poniendo, ¿no? Voy a intentar no ser muy duro, pero ¿qué sucede? Tenemos, como quien dice, soluciones para esto. Nos podemos, también, como quien dice, intentar reemplazar cuando nos queremos dar una especie de postre o queremos tener un tentempié, con un tentempié lo más natural y más fresco posible. Y otra cosa muy importante es que empecemos, cada vez que vamos al supermercado, empecemos a leer las etiquetas. No nos dejemos llevar por la primera impresión de lo que tiene el envase de lo que estamos comprando, ¿sí? Acordémonos una premisa. El supermercado no está buscando nuestra salud, ¿sí? Entonces, ellos buscan vender, ¿sí? O sea, que es así, ¿no? Entonces, sobre todo atacan a un público más vulnerable, o sea, sobre todo a los niños, a los jóvenes, con alimentos altamente palatables, o sea, que enganchan muy rápido y encima generan adicción, ¿no? O sea, una vez que comes un chocolate con azúcar, o sea, te tienes que prácticamente comer la tableta. Sin embargo, es muy difícil que un chocolate casi al 99% te quieras comer más de un cuadradito, ¿no? O sea, entonces eso es súper importante, que no nos dejemos engañar por la primera foto de impresión y lo demos vuelta y veamos el componente, ¿no? ¿Cuánto tiene de grasas? ¿Cuánto tiene de grasas saludables? ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Cuánto tiene de hidrato de carbono? ¿Y qué porcentaje de esos hidratos de carbono son azúcares? ¿Sí? Entonces, como quien dice, o sea, ya lo decía Jesús, ¿no? La verdad nos hará libre, ¿no? O sea, a medida que nos acerquemos más a conocer qué es lo que estamos comiendo, más difícil será que nos engañen, ¿no? Entonces, otros consejos que podemos hacer es intentar, por ejemplo, crear listas de alimentos frescos, alimentos saludables, cada vez que vamos al supermercado, ¿no? O sea, y cuando llegamos al supermercado, lógicamente tratar, como siempre se dice, no ir con hambre al supermercado, porque te llevas cualquier cosa, ¿no? O sea, eso es súper importante. Intentar llevar lo que hablábamos en primer momento, esa coherencia entre que si esa comida me acerca o no a los objetivos, ¿sí? Entonces, tenemos que, como quien dice, reaprender, o sea, o desaprender algunas cosas para reaprender otras, ¿sí? Entonces, hay otro tema que es interesante, que aquellos que pensamos que no nos gustan en este momento, por ejemplo, a muchas pacientes le decimos, mira, ¿por qué no te tomas esta bebida sin azúcar? ¿No? O sea, un café sin azúcar. No, no lo puedo pasar. Si hacemos como en forma progresiva, vamos desescalonando la cantidad de azúcar que le ponemos, ¿sí? Al cabo de 2 o 3 semanas, ya nuestro cuerpo no va a estar necesitando esa azúcar, ¿sí? Y hemos, como quien dice, creado o reaprendido una nueva forma de disfrutar de una bebida que tiene muchos beneficios y que no nos perjudica. Porque les tiro un tema que seguro que lo vamos a hablar en Cardio 360. El café, al menos 2 cafés cafeinados por día, mejoran la salud cardiovascular e incluso disminuyen arritmias, o sea, a nivel cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Todos los estudios que se han hecho a través del café, siempre el café no se usaba azúcar. Cuando ya usamos un café que no es natural y que encima le ponemos azúcar, el café pierde sus beneficios. Ni hablar cuando le ponemos ciertos tipos de edulcorantes, que ya será el tema para otro podcast. Entonces, me ha gustado una frase que escuché por ahí que decía, si no te gusta el chocolate con azúcar, o sea, si no te gusta el chocolate, perdón, sin azúcar, es que no te gusta el chocolate, ¿no? O sea, guarda, intenta ir cada vez más a ese 85, 90 y 99% de chocolate puro
y de esa forma vamos a evitar todo, comer algo que sea procesado, ¿no? Bueno, pues mira, Cristian, yo creo que más de uno de la audiencia se habrá echado la mano a la cabeza después de imaginar todo lo que se ha comido ahora en diciembre y ahora tú diciéndole todo esto, ¿no? Está claro que disminuir los ultraprocesados al final es uno de los objetivos que no tan solo como propuesta, sino que yo me imagino que a usted también le pasa lo mismo en la consulta e insistimos muchísimo. Yo cambié mi recomendación hace un tiempo atrás cuando era muy restrictivo a lo mejor en la alimentación, me di cuenta que tal vez lo más importante es eliminando a lo mejor esto ultraprocesado y con esto ya se lograba mucho, ¿no? O sea que como propósito de año me parece fundamental. Pero ahora bien, Totalmente, Rafa, totalmente. Mirá, perdona que te interrumpe, te quería sí, dejar una receta. Por ejemplo, ¿cómo hemos hecho en casa? Mira, lo que hacemos, por ejemplo, compramos semillas de girasol natural, ¿sí? Cogemos, que esto para los niños les encanta, las tostamos un poco y una vez que las tostamos, le ponemos cacao derretido, al 99%, y generamos una especie de bombones, ¿no? Y arriba le ponemos le ponemos coco rallado. Y generamos esos bombones un poquito en la nevera y en 10 minutos tenés unos bombones exquisitos. Los niños te los quitan de las manos y a la vez te estás comiendo un alimento que son prácticamente alimentos naturales y disfrutas de un postre, ¿no? O sea, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Sin salirnos de ese caprichito, de esa, y no sé, de no ser tan radicales, ¿no? Porque eso nos va a permitir, sobre todo cuando una vez que llegamos a la cima de nuestro objetivo, mantenernos en esa cresta de la ola, ¿no? bueno, pues ahora yo creo que te has puesto en un compromiso porque nos vas a obligar a dejar en las notas del episodio la receta que ha dicho. O sea que, claro, esto ahora me parece muy bien. Además que yo lo quiero probar, ¿eh? O sea que si lo dejamos, soy el primero que me apunto. Bueno, pues dicho lo siguiente, que hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de ultraprocesado, de sol, creo que es importante también un propósito como ese, mejorar la calidad del sueño. Es una de las cosas eh, que vemos también en la consulta, creo que lo compartimos cada vez que nos reunimos en la jornada. Y nosotros como cardiólogos 360 lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo importante que es el sueño. Creo, la mayoría de los pacientes, estoy hablando un poco de memoria, pero prácticamente el 60 o casi el 70% de los pacientes que voy en consulta tienen algún tipo de trastorno de sueño, o sea que es algo que es bastante frecuente. Y lo importante aquí es que dormir lo que necesitamos es esencial y esto lo habla tal cual, pues un estudio también publicado en la revista europea de prevención cardiovascular en donde nos dicen que si a los hábitos saludables habituales, como la alimentación, el ejercicio, el dejar de fumar, disminuir el alcohol, le sumamos además el dormir cierta cantidad de horas determinadas, en este caso en el estudio hablaban de 7 horas como mínimo, pues reducía el 65% de riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea que es un porcentaje bastante importante. Y ya luego también hay muchos otros estudios que hablan sobre la calidad del sueño, no tan solo el tiempo, sino la calidad. También lo vemos muy frecuente en las consultas, ¿no? Cuando hablamos, no, yo duermo mis 6 horas, mis 7 horas, pero al final, con muchos despertares en el medio, con muchas alteraciones y aunque duermen 7 horas, el sueño no suele ser reparador, ¿no? Se levantan al otro día igual de agotado. Así que hacer un buen hábito de sueño, el tener, mejorar lo que es la calidad y el tiempo de sueño, es un propósito a tener en cuenta. Hay que buscar la forma de minimizar el impacto. ¿Cómo lo podemos hacer? Evidentemente, aquí hay que influir en el hábito de irse a la cama, sobre disminuyendo los dispositivos electrónicos, la mejor mitigando o disminuyendo la luz de la luz azul que emiten estos sonidos, relajarnos, meditar, en fin, cenar un poco antes, algo más ligero tal vez. Todo esto son muy buenas medidas que pueden ayudar a hacer una mejor higiene del sueño. Por lo tanto, los invito en este año nuevo que tengáis un sueño de mejor calidad. Y si a la final no lográis este objetivo, creo que sería recomendable buscar a un profesional que pudiera ayudar en este sentido. Así que para terminar, como el último propósito, María, ¿qué te parece si nos hace un broche de oro de un propósito ahora para el 2023? ¿Qué te parece?
Bueno, para mí hemos hablado de entrenamiento, hemos hablado de dieta, hemos hablado de descanso, pero para lograr todos estos objetivos, lo que es básico, en mi opinión, es tener un estado emocional estable, ¿no? O positivo, ¿no? Para poder lograr estos objetivos, ¿no? Para esto, para mí el propósito más importante en este 2023, teniendo en cuenta también la incertidumbre que hemos vivido en los últimos años, desde el 2020 hasta el 2022, como todos sabemos, es aumentar la resiliencia, ¿no? El saber popular, si pensamos en nuestras abuelas, en lo que veíamos nosotros diariamente, decíamos, bueno, mira, esta persona ha pasado una guerra, ha tenido un montón de problemas a nivel familiar y con todo y con eso siempre está con una sonrisa y esto siempre lo hemos asociado a una salud física y mental mejor. Esto es un saber popular, ¿no? Lo bueno es que ahora tenemos evidencia al respecto de que aquella persona que tiene más resiliencia va a tener una mejor salud física, mental y salud cardiovascular en concreto. De hecho, hay un metaanálisis que dejaremos en las notas del episodio que incluyó a más de 300.000 personas en las cuales se demostró que aquellos que tenían mayor resiliencia en cuanto a actividades interpersonales tenían un menor riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Y aquellos que tenían mayor resiliencia en cuanto a cohesión social y estabilidad tener un menor riesgo de tener un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus. Con lo cual tenemos evidencia al respecto. Pero bueno, los oyentes podrían decir, bueno, es que mira, yo tengo esta personalidad y es así, no soy resiliente. Bueno, pues la buena noticia es que podemos trabajar. Todos partimos de un porcentaje de resiliencia que está asociado a nuestra genética y a nuestra personalidad y lo que hemos ido viviendo, pero podemos trabajar en mejorarlo, ¿no? Se ha demostrado incluso científicamente que tenemos técnicas que funcionan. Os dejaremos también un artículo al respecto, como la meditación y la terapia dirigida a aumentar la resiliencia y la combinación de ambas, mejoramos y aumentamos la resiliencia. Creo que es el broche final para lograr que este círculo virtuoso que queremos hacer se lleve a cabo, ¿no? Si yo como mejor, hago más entrenamiento físico y descanso mejor, probablemente esté en un mejor estado anímico, seré más resiliente y a su vez ser más resiliente nos ayudará a llegar a los otros objetivos. Fenomenal, ¿no? Yo creo que ha sido un cierre estupendo. Bueno, pues en resumen, si has llegado al final del podcast y quieres saber cuáles son los propósitos que tienes que tener para este año nuevo, te lo voy a resumir. El primero, establece un objetivo específico y alcanzable. Segundo, elabora un plan de acción. Tercero, comprométete contigo mismo. 4, incluye en tu rutina diaria de entrenamiento los ejercicios de fuerza. 5, exponte a la luz solar. 6, disminuye tu dieta de los ultraprocesados. 7, mejora la calidad de tu descanso. Y 8, aumenta la resiliencia. Hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Esperamos que hayamos logrado transmitir la importancia de superarnos cada día, de establecer propósitos para llevar una vida más plena y cardiosaludable. Nos vemos en 2 semanas en el próximo episodio, que hablaremos sobre dispositivos de frecuencia cardíaca y qué utilidad tiene en la cardiología actual. Va a ser un tema muy interesante y seguro que muchos de vosotros vaya a poder aprovechar, porque muchas personas ya tienen estos dispositivos. No te lo pierdas y recuerda que si te gusta este podcast, puedes dejar tu comentario y compartirlo con aquellas personas que pudiera considerar que le pueda ayudar. Si quieres profundizar sobre este tema o algún otro de interés, puedes dejarlo escrito en las notas del episodio. Hasta la próxima. Chao.